Muy bien, vamos a darle ahora la bienvenida a la máquina de pensar a una prologuista. No siempre vienen prologuistas a este programa, generalmente vienen escritores, bueno, vienen críticos, pero esta vez vino una prologuista que va a prologó 21 cuentistas. ¿Cómo le va, Alicia Torres? Muy bien, Pablo Silva Olazábal, contenta con este libro, bueno, y no diré con el prólogo, pero por lo menos con la edición de un libro que recopile cuentos de 21 mujeres uruguayas o un par de argentinas, pero que viven acá. Que viven acá. Claro. 22 mujeres se llama el libro, salió en Irrupciones, en el grupo editorial Irrupciones, y tiene que ver con 21 cuentistas y una prologuista, porque tiene un prólogo bastante sesudo, diría yo, bastante abarcativo de lo que podría ser una literatura femenina o de antologías sobre literatura femenina. Ahí mencionás una que es clásica, que es la de Silvia Lago, la de Rama con aquellas 6 mujeres, donde una joven Silvia Lago destacó, eran cuentos de ella, de Juana Ibarburu, de una serie de pero en su momento Silvia Lago destacó, por lo que dicen, porque era un cuento muy contundente con claro, con todo aquel lenguaje muy fuerte que utilizaba Silvia Lago para denunciar un poco las hipocresías sociales del medio, ¿no? Esa antología que vos decís, que se llama La mitad del amor contada por 6 mujeres, el prólogo era de Rama y la selección, y reunía textos en prosa de Juana de Ibarburu, que aunque era poeta eran textos en prosa, de Clara Silva, María Inés Silva Vila, Armonía Sommer, Giselda Sani y Silvia Lago. Y claro, es un referente importante, ¿no? Es de 1965. Fíjate, algunas de las escritoras que están en este nuevo libro no habían nacido todavía. Claro. No aquí un detalle es que, vos me lo dijiste antes de que saliera este libro, es que en el caso de Ángel Ramos que estamos hablando, él es el antólogo, el que hace la antología, ¿no? No, o le habrá pedido. No. Él seleccionó y hizo el prólogo. En este caso, vos haces el prólogo, haces un sesudo análisis de cada uno de los cuentos y sobre todo de lo que podría ser una literatura femenina, ¿no? Eso es algo tan discutible, tan discutido. Decís acerca de la tradición literaria en Uruguay, ¿no? Claro. ¿Qué es literatura? Digo, las preguntas caen solas. ¿Qué es literatura femenina? ¿Qué es narrativa femenina? ¿Qué es una literatura destinada a público femenino solamente? ¿Existe? Porque es muy fácil que cualquier lector o lectora que se enfrente a este libro, que se llama 21 cuentistas y una prologuistas, 22 mujeres, enseguida piense que es un libro destinado para público femenino. Ajá, eso es un error. Claro, o que los personajes principales son femeninos, los temas son femeninos, entonces eso se etiqueta, ¿no? en ese rótulo de etiqueta femenina que puede hacer que a mucha gente no le interese. Claro. Sin embargo, no va por ahí. No va por ahí. Además, vos dijiste una parte de la verdad, que yo hago el prólogo, pero yo no elegí los textos. Los textos los eligió el editor, Gabriel Sosa, que además es escritor y periodista y crítico literario. Él convocó a esas 22 mujeres totalmente disímiles en edades, hay veinteañeras y hay de casi 80 y no sé cuánto, en trayectorias, en textos publicados, en experiencias, hay de 20, de 30, de 40 años, hay gente muy dispar. Pero sobre todo, más allá de eso, que la trayectoria, la edad, la evolución, todo eso, lo que más llama la atención es lo tremendamente heterogéneo de las temáticas y de los cuentos. O sea, vos podías haber juntado a mujeres más o menos de determinada edad, determinada trayectoria, pero ya de por sí es muy heterogéneo todos los cuentos, son muy diferentes. Muy diferentes. Bueno, está basado en que tenían total libertad para presentar sus textos, ¿no? Hay algunos textos que tienen el formato clásico del cuento con un principio, un desarrollo y un desenlace, y hay otros que son apenas como unas pinturas. Vos que sos tan afín a los mini cuentos, hay algunos que son como pinturitas que podrían tener el formato del Twitter, porque hay mucha mujer joven acá que inclusive no habían ni siquiera no han publicado el libro. Y que yo las conocí algunas como poetas, y que, además que habían sacado un libro de poesía, digamos, exacto. Y aparecen con esos cuentos, digamos, esos relatos que son como decís vos, ¿no? Que son párrafos casi separados, donde se pinta
algo. Son como prosas, poéticas o no, pero como textos en prosas, como escrituras que cuentan que cuentan o que simplemente apuntan a algunas ideas. Es muy difícil de... Creo que, y Gabriel Sosa, que es el que seleccionó este grupo, lo que quería evidentemente era hacer una muestra. Vos hablaste de antología. Yo diciendo con eso, porque creo que esto no es una antología. Una antología refiere un poco a la elección de los mejores textos de determinados autores. Que claro, vos podés hacer una antología y yo puedo hacer otra antología y para vos son mejores esos cuentos y para mí son mejores los otros cuentos. Pero acá creo que no es una cuestión de antología. Lo dice inclusive Gabriel en la nota introductoria del libro. Es una muestra donde él quiere mostrar las diferentes cosas que están escribiendo mujeres acá, porque él dice también, hay una cosa que me parece interesante, que la mujer no tiene todavía el lugar, ni siquiera en la literatura, el lugar que tiene el hombre, y que él pensó que bueno, que esta era una buena oportunidad de que ese club de Toby literario, del que él habla en su introducción, dejara lugar para algunas pequeñas lulúes, que son estas mujeres que, bueno... E incluso me menciona, digo, mira, fíjate vos hace tiempo que leí esa irrupción, lo mismo que tu prólogo, pero me acuerdo que, pues no sé por qué me quedó, de que Gabriel Sosa dice, diciendo que hay una especie de machismo o de sobreproteccionismo que puede ser como, ¿no? Es decir, no de discriminación, pero sobreproteger mucho a alguien también sería minusvalorarlo, ¿no? Claro. Y menciona el hecho de que, bueno, de que él le pidió a 2 escritores, uno de ellos amigo de él, que tienen talleres literarios y que arrimaran textos de mujeres, ¿no? Jóvenes, para que él iba a elegirlo el propio Gabriel Sosa, obviamente, que era el que va a elegir este libro, ¿no? Claro. Y se negaron porque tenían 2 jóvenes, pero querían protegerlas, porque si él elegía una y la otra no, iba a ser un shock para, ¿no? Sí. Entonces Gabriel como diciendo que esas son las reglas del juego y que se tienen que endurecer, claro. y que protegerlas demasiado era como... Claro. A mí me gustaría, antes de seguir, leer los nombres de las 21 autoras, porque estamos hablando, claro, aparece mi nombre acá, pero en realidad lo que importan son los textos de ellas, por orden alfabético nada más, y para que tus escuchas reconozcan algunos nombres y para otros serán desconocidos o en fin. Jimena Antoniello, Carolina Bello, Stephanie Biscom, Inés Bortagaray, Mariana Casares, Laura Chalar, Beatriz Dávila, Mercedes Estramil, Leticia Feipe, Vika Fleitas, Ava Gardner, Zuleika Ibáñez, Vesna Kostelic, Melisa Machado, Natalia Mardero, Alicia Migdal, Elvesia Pérez, Sofi Richero, Sofía Rosa, Fernanda Trías, Valentina Vescovi. Acá hay gente además del interior, gente de Montevideo. Argentinas que viven aquí. Claro, argentinas que viven aquí y algunas uruguayas que viven en Argentina, en Buenos Aires, e inclusive en España una que vino para la presentación en la Biblioteca Nacional fue toda una fiesta, un jolgorio, que estas mujeres o un grupo de ellas muy entusiastas han continuado y han llevado el libro a Maldonado, a Colonia, a Shangri-La, y lo siguen presentando como una gran fiesta que se armó alrededor de esto. Así que ya saben los oyentes de La Máquina de Pensar, que si les interesa, y si viven en el interior, obviamente les interesa que las 22 mujeres vayan allá, solo tienen que chiflar, realmente es así como está diciendo Alicia Torres, ellas están yendo a muchos lugares y van con mucho entusiasmo he visto fotos y todo. Seguro, sí, cualquiera que entre en la página de ellos, yo no tengo Facebook, pero sé que ahí aparece todo lo de la página. Me parece que es interesante la propuesta, ¿no? Porque bueno, esto yo creo que no es una colección de género. El que busque acá textos que reivindiquen cuestiones de género no es el hecho. Hay alguna escritura como la de Alicia Migdal, por ejemplo, que ya tiene toda una vasta obra y que escribe desde una conciencia de mujer que quiere plasmar un lenguaje femenino donde los temas sean femeninos y se profundice en una identidad femenina. Un caso. Pero después, eso sí sería literatura
podría leerse como literatura de género, aunque es mucho más. Empezamos con qué es la literatura de género. Claro, esto que yo acabo de decir serían algunas de las características. Claro, porque Alicia ¿no? Migdal también habla mucho de un muchacho, y entonces, claro, desde el punto de vista narrativo de una narradora, pero está hablando pero siempre que habla de un muchacho o de otros personajes lo hace a partir de la sensibilidad de una mujer, porque ese muchacho o quien sea desestabiliza o no a la mujer. Ella dice que construye y derrumba. Claro, ¿no? O sea, claro. Pero soy construida y soy derrumbada. Pero después está, yo que sé, una escritora con una trayectoria muy larga, que es la mayor en edad de este grupo, que es Zuleika Ibáñez, o hay una escritora como Carolina Bello, la nombro a ella porque fue alumna mía en facultad, que es muy joven, tiene 20 y pico de años, con un cuento sobre fútbol, que es interesante, un cuento para los que saben de fútbol, un cuento que habla de Nacional y que habla de San Filipo, de esa época, pero un cuento que no necesariamente tiene que estar escrito por una mujer, porque el tema es parece que masculino, aunque el deporte cada vez es menos masculino acá, pero el fútbol, y sobre todo en la época de San Filipo, era fundamentalmente pero vos sabés que yo conozco mujeres que han escrito, en concreto Ana Vidal, que también escribió un cuento que en su momento ganó en un concurso de pelota de papel de Alfaguara, sobre fútbol, y lo gracioso es que ella escribió sobre futbolistas del año 39 también, pero en Alemania. Eso me es sorprendente. Hice todo un análisis ahí, pero digo, una mujer escribiendo de lo que decís vos, digo, el fútbol en aquellas épocas sin duda era absolutamente 150% masculino, ¿no? Lo que te lleva a ratificar el hecho de que para la literatura cualquier tema es válido. Digo, en el fondo, en la literatura no importa tanto los temas, sino cómo organizás las palabras para... Y en el caso de Ana Vidal, te digo, porque le pasó con el jurado, me pasó a mí, que yo la conocía, obviamente lo leí después, primero le dijeron, pensamos que era un hombre y un hombre veterano, pero así, ¿no? Claro. Y después varias personas se acercaban a decirle, vos esto te lo contaba tu padre, tu abuelo, vos te informaste, y dicen, no, yo no hablaba con mis padres ni mis abuelos de fútbol, yo me informé por otro lado, como si ni siquiera a internet. Por supuesto. O sea, pero es increíble que uno tiene esa tendencia de decir, bueno, porque lo cuenta tan de adentro, ese es el arte de la literatura, ¿no? Acá hay muchos cuentos que tienen a niños como protagonistas. O niñas. Es interesante eso. En muchos de los cuentos hay niños o niñas. Hay un cuento rural. De maestras, hay dos de maestras rurales. Es muy heteróclito este libro, hay mucha diferencia, mucha disparidad. Mucha. Además, por eso mismo las comparaciones son feas. Por eso, entonces acá, es muy difícil. Por eso yo en el prólogo preferí no hacer juicios de valor, sino hacer una cosa descriptiva o interpretativa del fenómeno del libro, más que porque me pareció que claro, hay mucha diferencia entre las escritoras. Hay diferencia de tratamiento del lenguaje, sobre todo de la temática y de los enfoques, incluso de la idea de lo que es un cuento, y sobre todo uno se queda pensando qué línea se siguió para juntar todo eso, porque uno no la ve, realmente es como aluvional, hay aquí una muestra. Una muestra aluvional, esa creo que es la mejor definición que pudiese decir, es esa exactamente, una muestra aluvional, que parece como que no todas son continuadoras de una tradición, que cada una empieza en sí misma. Ay, bueno, estoy de acuerdo. Pero lo cual no quiere decir que este libro no sea entretenido. Es entretenido. Lo que pasa es que, a diferencia de otros libros de cuentos, yo creo que hay que leerlo, por ejemplo, me pasó a mí, un cuento a la vez. No se puede leer dos cuentos seguidos porque no tienen nada que ver un cuento con el que viene, ¿no? Pero así como a vos te pasa eso, a otra gente le gusta más eso, que uno sea bien distinto al otro, no tenga nada que ver, porque le parece que va cambiando, son como videoclips, si querés, de cosas, no sé. De todas maneras, es interesante porque hay muy pocos cuentos acá que tengan que ver con la relación hombre-mujer. Cuando Rama, que vos nombrabas esa antología del 65, lo que quería es ver cómo la mujer se representaba en relación al hombre, cuentos de amor o de desamor. Acá ese tema prácticamente no aparece, eso es muy raro. Hay un cuento, me acuerdo, de Mercedes Stramil, que tiene que ver con los SMS, precisamente es una agencia donde
la gente trabaja en esa agencia para que mandando SMS para como consultores sentimentales. Exacto. ¿No? O sea, no, en realidad es así, Te contesta otro, en realidad, digo, no tenés tiempo. Mi mujer me estaba rompiendo todos los dedos porque está mandando, yo contrato eso para que ellos le escriban, bueno, la cena está caliente, está fría, vení mañana. Entonces sí, besos, ocava, eso. Entonces lo contrata eso. Y los que están haciendo esos SMS, en realidad tienen sus historias y sus fantasías porque no conocen a los clientes. Claro. Y entonces reconstruyen relaciones de desamor prácticamente, ¿no? De incomunicación. De incomunicación, porque claro, si no existiría la agencia. Y en realidad es todo como una metáfora de la incomunicación en estos tiempos de alta tecnología, ¿no? Yo en ese cuento inclusive veía sobre todo que podía entenderse como la gran transgresión de este libro, porque se puede leer como un libro, como un cuento machista. Machista por muchas cosas, por la identidad real de la actriz que le da nombre al personaje de Rebeca Linares, que es una actriz porno en la realidad. Eso lo busqué en Google y lo encontré, y con la mirada canalla del narrador, que es evidentemente ofensiva en su definición estereotipada de la mujer. Es un cuento machista que... Sí, sobre todo es ofensiva, digamos, porque el narrador es muy terriblemente cínico, claro. Porque el que tiene una empresa hecha para suplantar al marido o suplantar a la mujer en los SMS para tranquilizar a la otra parte mientras el marido está haciendo otras cosas o la mujer está haciendo otras cosas, ya parte de una necesidad muy cínica, ¿no? O sea que en el fondo la relación amorosa es un engaño, entonces yo hago esta agencia, ¿no? Exacto. Y lo cual él después se lo va destruyendo también su propia relación, por supuesto. Después hay algunos muy breves, como uno de Vika Fleitas, que se llama So, y es una joven que pasa por el zoológico, sale un león, la sigue, va con ella caminando, pasan por una verdulería, el león le agarra una manzana y se la da, y es como ese pasaje nada más un poco extraño, como de lenguaje de cómic, y ahí termina, es como una cosa traviesa. Hay varios cuentos sobre después todo de las jóvenes. De Ava Gardner también, que es una cosa... es un seudónimo, Ava Gardner. Es un seudónimo, Ava Gardner no lo trajo Gabriel Sosa, no le dio la plata para traerla, ¿no? Pero en realidad Ava Gardner es un seudónimo de una escritora, creo que es argentina, ¿no? La verdad que no sé. Vive en Solimar. Vive en Solimar, Ava Gardner vive en Solimar, y el cuento de ella precisamente son como imágenes de alguien del protagonista que va pasando. Porque hay una cosa de que muchos cuentos son muy como divertidos, lúdicos y livianos, sobre todo entre la gente más joven, aunque no exclusivamente. Ninguna regla hay en este libro, no se puede generalizar porque siempre va a haber excepciones. Alicia Torres, si te parece, fuera pausa, continuamos aquí en La Máquina de Pensar con Alicia Torres. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Estamos aquí en La Máquina de Pensar, amigos, y estábamos conversando con Alicia Torres. Ella es la prologuista de 22 Mujeres, un libro que reúne a 21 cuentistas y una prologuista. Estuvimos hablando de más o menos de todos los cuentos, son muy heterogéneos, no podemos contarlos todos. Hay cuentos rurales, como yo dije, ambientados en ambiente rural, hay cuentos introspectivos como la de Alicia Migdal, hay cuentos sobre esa agencia SMS de Mercedes Estramil. Mi idea un poco era, vos mencionás en el prólogo la posibilidad de que, y lo decís de una forma muy, pero muy graciosa, decís, Onetti decía que en esta tierra, ¿qué hay detrás nuestro? Hay 1, 2, 33 gauchos. Hay un gaucho, 2 gauchos, 33 gauchos. Una frase súper repetida que está en el pozo. Y vos haces un pequeño juego con esa frase. Claro. Y decís... Es hora de preguntarnos, ¿y las chinas? Las chinas, ¿dónde están? ¿No? Porque hay 33 gauchos. Es la idea de Onetti, decía que aquí no hay nada, digamos, no hay nada para atrás. Claro. Y es cierto que Onetti no se preguntaba de las chinas, se preguntaba, decía, un gaucho, 2 gauchos y 33 gauchos y nada más. Claro. Ahora, ya ha pasado el tiempo, digamos, desde la generación esa del 45, bueno, Onetti es un poco antes, pero y digo, hay una tradición de literatura femenina también, o literatura, digamos. Escrita por mujeres. Escrita por mujeres, sí, mejor, ¿no? escrita por mujeres. ¿Cómo te parece, es un atrevimiento lo que te voy a decir, que se inscribe este libro, digamos, en ese borbollón? Porque lo que dice Gabriel, entre otras cosas, Sosa, es que si bien se habla mucho de esta literatura escrita por mujeres, no hay tanta.
no hay tanta literatura escrita por mujeres. Sí. Vos sabés que yo me preocupé cuando hice este prólogo de buscar los otros libros que hubiera publicados en nuestro país, por lo menos que yo recordara o que tuviera en mi casa, que fueran justamente muestras o antologías o recopilaciones de cuentos de mujeres. Y hay unos cuantos, de cuentos, porque de poesía hay más. Sí, de cuentos hay. De mucha monta. Claro, cuentos de ajustar cuentas, mujeres de mucha monta, escritoras uruguayas, una antología crítica, nueve narradoras uruguayas, mujeres, mate y cuentos, muestras de cuentos lesbianos. Hay una serie. Sin embargo, es muy curioso que muchísimas de las mujeres que aparecen en esos libros nunca más aparecieron. Desaparecieron, o sea, cierto, tampoco podemos saber... Hay muchas mujeres también que se repiten en muchas de estas muestras, ¿no? Sí, sabes que no tantas. Si vos te fijas en el libro, en este libro de acá, hay creo que son 5 que se repiten. Yo las anoté por algún lugar y ahora no recuerdo cuál, pero sé que hay 5 que se repiten. Mira, las encontré. Mercedes Estramil, Zuleika Ibáñez, Leticia Feipe, Melisa Machado y Alicia Migdal, que están en este libro de 22 mujeres y que aparecen en las otras antologías. Por lo tanto, no sabemos en este libro cuántas seguirán, más allá de las que ya sabemos que tienen una trayectoria. De las jóvenes no sabemos cuántas seguirán. ¿Y dónde se inscribe este libro? Yo creo que es un libro más de todas estas recopilaciones de cuentos escritos por mujeres que sale a la palestra para mostrar diferentes escrituras. Y nunca se puede saber qué pasa con un libro, ¿no? Cada lector dirá, me gustó no, a mí me gustó a mí me aburrió aquel, a mí me pareció interesante. Y creo que las mismas escritoras, ellas, las 21, cuando leyeron el libro, habrán hecho el mismo ejercicio. ¿Cómo quedó su libro dentro de este conjunto? ¿Desentona, no desentona, es mejor? ¿Tienen alguna línea en común? ¿Estarán de acuerdo o en desacuerdo con lo que mi prólogo dice de los cuentos y del total? Ahora, este es un país donde hay muchas mujeres que escriben. Quizás durante mucho tiempo se destacaron más las poetas, las grandes poetas. Sin duda, no, poesía es otra cosa. Cuando poetas. Decimos escriben, yo estoy pensando en narrativa, digamos. En narrativa creo que... poesía sin duda que hay. Creo que cada vez hay más mujeres que escriben narrativa acá, ¿no? Creo que hay para todos los gustos, inclusive. Creo que están aquellas que venden mucho, aquellas que están editadas. Porque una de las características que tiene este libro es que Gabriel Sosa decidió que no iba a invitar a mujeres que publiquen en multinacionales. Por eso casi todos los nombres más conocidos no están acá. Eso lo digo yo en el prólogo. Porque vos me empezás a nombrar las mujeres, casi todas las más conocidas, las que están en las librerías, las que tienen más prensa, sin duda. Y acá no aparece ninguna. Por eso el lector puede sorprenderse un poco si no encuentra ese dato que yo pongo en el prólogo. Él no quería que estuvieran editadas por multinacionales, no quería que fueran exitosas en el exterior. Yo creo que exitosas en el exterior está Cristina Peri Rossi y Carmen Posadas, si se puede considerar uruguaya todavía, no sé. Carmen Posadas no hay mucha más. Él quería más bien darle lugar a toda esta gente, y mucha de esta gente aparece en sus blogs y en sus páginas en internet, estaban en otro registro, digamos. En otro registro y en otra onda. Quizás muchas venían también de la parte del blog y de la poesía. Vos te preguntás en un momento, haces una pregunta un poco, no sé, decís, ¿es 22 mujeres este libro una muestra de narrativas conservadoras o transgresoras? Y tirás la pregunta, ¿no? Para que los lectores... No te la voy a contestar porque si no, cuando el lector se encuentre con el libro ya la tiene respondida. Yo lo que quiero es interpelarlo. Vos tendrás tu respuesta, podés decirla. Pero es un libro tan dispar y tan heterogéneo que es muy difícil por eso emitir juicios sobre él. Hay que leerlo. Hay que leerlo. Una pregunta, en esa visión que tenés y que la dijiste, de ese estudio que hiciste de las antologías, ¿no? Sí. Y en el cual ves las mujeres que se han repetido, pero son más las que desaparecieron en los 90s y en los 80, ¿no? Sí. Desaparecieron totalmente. ¿Cómo ves vos eso? O digo, ¿tenés alguna teoría? ¿Conocés? Porque digo, obviamente, como crítica literaria de trayectoria, han pasado has reseñado novelas, libros que han sido prometedores, interesantes, y después no ha pasado nada. ¿Has podido conversar alguna vez con alguien? Te digo porque a veces, aunque no sea científico lo que vayas a decir, sino claro, a nivel de percepción, ¿qué es lo que pasó? Si por ejemplo se desanimaron más que los hombres.
Yo creo que vos sos escritor y vos sabés lo difícil que es publicar, lo difícil que es que te editen, más allá del valor o más o menos valor que tenga tu obra. Creo que las mujeres, te voy a decir una cosa que puede sonar muy femenina, pero creo que las mujeres, muchas mujeres de las que escriben, no todas, nunca generalizo, de repente creen que van a poder hacerlo, empiezan a hacerlo, se entusiasman y después vienen todos los problemas, que no encuentran editor, que tienen que estar y yendo atrás de la forma de publicar un libro, o que tuvieron una mala crítica y se desanimaron, o que las tareas del hogar y de los niños y del cuidado de los ancianos y de todas las tareas que recaen sobre la mujer que tiene que salir al mercado de trabajo y que está agotada, a veces no logra el cuarto propio de Virginia Woolf, que con el cuarto propio y 500 libras podía tener... Y es difícil, el cuarto propio yo creo que la mujer ha avanzado mucho, pero no ha avanzado en todos los casos de la misma manera y no lo suficiente como para que muchas de las que pudieron llegar a algo llegaran. Pero creo que con los hombres pasa algo parecido. Yo conozco un montón de hombres que se quejan permanentemente de que no los publican, de que lo difícil que es acceder a, bueno, que se presentan a concursos literarios, a ver si ganando el concurso tienen una puerta abierta para la edición, pero digo, creo que para los dos sexos habría es que ver difícil. por qué aparentemente es un poco más fácil para el lado de la poesía, digamos, ¿no? Quizás en la poesía están más, las reglas de juego están planteadas en el sentido de que casi todo el mundo se autoedita, ya se sabe, casi todo el mundo sabe que no va a vender, o sea que se invierte en eso y digamos la retribución es a otro nivel, no es a nivel económico, ¿no? En general, algunos sí, digo, invierten, venden los libros y más o menos empatan, pero en general no, digamos, y entonces el poeta que llega a esa decisión ha hecho un proceso interior muy importante, ¿no? O sea, hay que tener un proceso, y yo veo que lo hacen hombres y mujeres, pero sobre todo mujeres. En el caso de la narrativa, como aparentemente hay otras reglas, y yo pensaba ahora leyendo la crítica que se le hizo en su momento a Felisberto Hernández, estoy hablando del año 40, no me acuerdo si fue Rodríguez Monegal o otra persona, decía, no fue Rodríguez Monegal, era Benito Milla, que escribe ahí y dice, Benito Milla dice que todo escritor tiene que tener una personalidad para ir al editor, no sé qué, y que en el caso de Felisberto era absolutamente lo contrario, y decía, con tanto en el autor nacional que hay que sacarlo a escobazo, hay que echarlo, ¿no? En el caso de Felisberto siempre te daba la razón, vos decías, no, sí, usted tiene razón, no sé qué, o sea, siempre se iba solo, ¿no? Claro. O sea, hay una cuestión de carácter, de temperamento que hacía que él huyera y no insistiera en nada. Claro. Entonces, en esa visión de que hay que tener cierto carácter, cierto temperamento, cierta forma de ser, también ahí capaz las mujeres están un poco en desventaja, aunque también las mujeres que están ahora primando, digamos, a nivel, ese problema no lo tienen, ¿no? Claro. Vos sabés que yo hace como 2 o 3 años había hecho una ponencia para un encuentro que había organizado la dirección del Ministerio de Educación de Cultura del MEC, sobre industrias culturales, y yo me había dedicado justamente a hablar con editoriales y escritoras mujeres. A ver las dificultades y los problemas. Las editoriales me mandaron cuántos libros de mujeres habían publicado en ese año, y las escritoras, claro que yo hice una especie de compulsa entre escritoras conocidas. Sí, está claro. Y la mayoría de esas escritoras me dijeron que ellas a la hora de editar no tenían problema por ser mujeres, las que llevaran el libro, sino al lado de los hombres, ¿no? Sino porque en la editorial, algunas editoriales pesaban el hecho de qué es lo más vendible, la calidad o qué es lo más vendible. Porque viste que es difícil ahora, las editoriales a veces no arriesgan. Quieren ir a lo seguro de que el libro venda, y un libro vende, y los libros que más venden en general, hay excepciones, no son la mejor literatura, porque cada vez más el lector está como menos adiestrado para la buena literatura y busca una literatura más liviana, más entretenida, más pasatista, que es la que vende. Entonces las editoriales ya no se juegan como las editoriales de antes. Es complicado, es un tema complicado, pero creo que para los hombres y para las mujeres de la misma manera. Ojalá que no, ojalá que vieran más editoriales que intentaran, como esta editorial nueva, Irrupciones, viste, que trata de abrirse un poco, de abrirle la cancha a nuevos nombres. Claro que no sé comercialmente cómo le va.
No, hay que verlo, pero bueno, tienen la garra charrúa de estas 22 mujeres, estas 21 mujeres que están yendo en ese tour por el interior y se están moviendo. Quizás por ahí haya un empate o quizás haya ganancias. Yo creo que también está el tema de que se prioriza ahora la idea de que los escritores tienen como que saber venderse, saberse promocionar. O sea, estamos hablando de que las escritoras y escritores no solo tienen que saber escribir bien, sino que encima tienen que saber hablar bien, autopromocionarse, en fin, una serie de cosas que, por ejemplo, yo que sé, Lebrero jamás impensable. Y Felisberto Hernández tampoco. Bueno, Onetti tampoco. Digo, dicho por Dolly Onetti una y otra vez, eso me causó gracia, ¿no? Y la vida de Lebrero también, diciendo que jamás hubiera estado en ninguna de estas reuniones, ¿no? Pero ahora ese es otro problema, ves que ahora los escritores tienen que promocionarse, cuando eso debería ser una cosa de la editorial, ¿verdad? Y él dedicarse a escribir, o ella dedicarse a escribir, es lo de los escritores. No, y yo te decía eso porque en esa promoción, autopromoción, también puede ser una variable a la hora de que te editen esas mujeres, ¿me explico? De presentar un texto, presentar una narrativa. Que todo eso no ocurre en la poesía, nada de eso. No hay ninguna exigencia. No, son mundos distintos. Son mundos distintos y aparentemente ahí hay más mujeres que, sin duda, digo, no lo sé científicamente, lo sé a ojo, digamos, por lo que veo aquí que sí, es probable, es probable. Pero bueno, esperemos que el libro tenga éxito y no sé, creo que tienen por ahí, no sé si se puede decir esto, ideas de sacar otro, con otras tantas Ahora, mujeres. Yo te decía fuera de micrófonos, antes de empezar esto, y para terminar un poco la nota, que este libro, yo estuve buscando, no ha generado reseñas, tampoco ha generado, digamos, no sé si hay libros que generen algo ya en cuanto a crítica, pero se podría criticarse, digo, un libro tan heterogéneo obviamente tiene más puntos débiles si alguien va a pegarle fuerte, digamos, ¿no? Tiene puntos altos y, digo, depende de... Porque está en una encrucijada de muchas estéticas, ¿no? Sí. Pero no eso, viste, eso siempre los críticos saben qué priorizar y qué dejar para después, o qué dejar de lado, o es un misterio. Ha estado en radios, bueno, prensa radial ha tenido, prensa radial ha tenido, y en la República de las Mujeres salió una nota extensa, pero sí, que yo sepa, no apareció nada más salvo en las radios. Bueno, hay que ver si esto en un futuro o en un mediano plazo no se incluye. Yo estuve en la organización, digo, para terminar, del primer encuentro de literatura y mujeres que organizó la Casa de los Escritores allá en el Blanes. Estuve ahí cargando cosas y me acuerdo que en su momento fue una cosa muy fermental. Fueron 2 días donde yo, que la veía de afuera, pero vi todas las ponencias. Vi también, estamos hablando de los 90, en 2003, 2003. Se publicaron las actas después. Sí, en Banda Oriental. La palabra de nosotras, creo que se llama. Lo que yo vi en ese momento era como que había una cuestión muy reactiva, digamos, un feminismo muy reactivo, muy anti. Sí, puede ser. Y digo que eso obviamente tiene que evolucionar en la medida en que se vaya conversando, pero no se hizo nunca más tampoco, ningún encuentro de literatura y mujeres. No, es que sí, lamentablemente no se hizo más, pero eso se hizo a puro pulmón de justamente 4 escritoras, ¿no? Alicia Migdal, justo una de las que está en esta colección, después Tatiana Oroño, Sabela de Tesanos, Melba Guariglia, más poetas que narradoras, que tuvieron un trabajo tremendo porque ahí había muchas mesas en las que participaban hombres y mujeres, escritores o críticos, o inclusive gente de la filosofía y gente de las artes plásticas. Y gente que vino de Argentina también. Y gente que vino de Argentina. Fue realmente algo removedor y algo que por suerte se publicaron las actas y está ahí para quien quiera verlo, ¿no? Estuvo muy bien. Digo, lástima que no se hizo la segunda parte, ¿no? Pero bueno, es otro debe quizás la Dirección Nacional de Cultura. Sería buenísimo que que organizaran ellos. Muy bien, Alicia Torres, está hecho la presentación aquí en La Máquina de Pensar, 21 cuentistas y una prologuista. Es un libro que se llama 22 mujeres y que está editado en Irrupciones. Te doy gracias, como siempre, usted tan entretenida, tan simpática y con tanta fuerza hablando. Muchas gracias, vengo para que me digas esas cosas tan agradables. Y encima es bonita. Gracias. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar.
Amigos, en nuestro espacio Lo que pasa por la voz, ustedes saben, generalmente nos leen sus textos narradores y poetas. Ahora los propongo escuchar la poesía de Manuel Barrios, que va a leer versos de su libro de poemas Yoga, y después vamos a escuchar, después de Manuel Barrios, vamos a escuchar El acento mexicano de Jocelyn Pantoja, esta poeta y editora mexicana que pasó por aquí, por La Máquina de Pensar. ¿Qué ocurre cuando el cuento y la poesía pasan por la voz? La palabra a través de la garganta y junto al corazón transforman al texto. Cuando pasa por la voz, un espacio para oír la voz de poetas y narradores. Soy José Manuel Barrios, de acá de Montevideo. Voy a leerles un libro que se llama Yoga, que fue editado el año pasado, en el 2011, por la editorial Literal de Ciudad de México, en la colección Limón Partido. La mano del maestro. Ingeniero señor de Ávila estaba desahuciado. Veía el rápido ascenso de Alx y Hermana. Su torpeza le impedía avanzar o retroceder. Concentró su energía en levantar la cabeza. Vio una cordillera de hierro con múltiples elevaciones. También vio caminos. Le pareció una muralla. Pequeños peldaños sobresalían. Conectaban de una pared a otra, de un extremo al otro. Encontró en los árboles un par de sandalias y se las calzó. Provienen de los pies de Manú. Ingeniero doctor de Ávila volvió a contemplar la muralla y trató de construir un nombre. Cuando se convencía de estar frente a la montaña, las regiones superiores de la muralla explotaban. El fuego se alentaba del corazón de la tierra, donde el calor se vuelve cristal. Recordaba su niñez con tristeza. Envejecía. Cuando vio frente a sí el monte, pequeños insectos royeron los accidentes del plano. Oyó la voz de su mujer trepando a velocidad maligna. El sonido se aventuró por el extremo noroeste de la muralla y lo dominó por completo. Pensó en socorrerle, escalar la pendiente y rodearla. Así la salvaría de una muerte segura. Inevitablemente pensó en el destino y escribió en la pared. Sentía que esa construcción era el resguardo de un poder terrible, excedente de bien y mal, excedente de la historia. Su primer maestro era viejo y ciego, con renguera, propietario de tierras. Abusaba de él, le enseñaba la maldad hasta en los descansos, se vestía con telas andrajosas, comía alimentos en estado dudoso. Cuando dormía, sobre su nuca se paseaban las moscas. El segundo maestro era experto en vanidad. Tenía un nombre común, vivía en un castillo vulgar, multitudinariamente construido. En los adentros había habitaciones cerradas, en las que ni el propio maestro había accedido. A veces, el maestro develaba el contenido de una u otra habitación. El interior no manifestaba elementos sorprendentes, pero reinaba una tranquilidad digna de lugar seguro. Ya visto. Otorgaba al espacio una familiaridad peculiar. Ingeniero señor doctor de Ávila entraba, pisaba la alfombra, flotaba en el grosor de la cama, en la blandeza y el color de las sábanas, se metía en el baño y se enjuagaba la boca, se miraba al espejo, hacía una mueca, salía dando un portazo, abría los postigos del balcón y observaba las corridas de los ciudadanos de un lado al otro. Era maravilloso. El tercer maestro fue una mujer. Le impedía planificar sobre los momentos más cercanos, le impedía verbalizar cualquier acción posible en el mundo. A menudo se desahuciaba. Esto no es posible. En estos casos, una mujer creaba las más tiernas historias, y licenciado, profesor, señor de Ávila, brillaba y volvía a creer. El cuarto maestro era, para arquitecto doctor de Ávila, la muralla que tenía frente a él. El quinto maestro se llamaba licenciado, profesor, arquitecto, ingeniero señor de Ávila, y había dejado frente a él una inscripción que decía: «Esto es Maya». Señor de Ávila vociferó: «Un maestro es una mano», y prontamente largó a correr hacia la cima. Quieren verterte por el daño que amerita tu descompresión, porque vendes en tus manos comida de jirafa, y la comunión de orejas te viene descargando junto a armadillos obscenos igual que tú. Dormí conmigo y desperté terrible, rápido y vil en mi adicción carnívora que aumenta el volumen cerebral. Evolucionamos hacia un paraíso de carne. Un ser humano pacífico y sedentario dibuja el equilibrio de las fuerzas.
La inteligencia es un código por donde máquina Dios intuye la proximidad de sus partículas. 7.200 letras aquí y ahora. Un insecticida demuele radiografías de cuerpo de caracol. La historia intestinal de una divinidad que perdona. Máquina Dios no presenta categorías familiares o paternas. Es un lugar indiscreto porque no se puede nombrar. Sus cifras son el volumen de alma, futuro órgano oriental de los hombres, fabla del cuerpo que se desliza cálido sobre un sol suicida que llega y daña. Ven a vivir por debajo del agua, 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 ven a vivir por debajo del agua. Las criaturas se han ido lejos. Debo recuperarlas. Manual para la creación de ciertas criaturas. Se acostumbraba a empezar por el cráneo, dejar afuera cierta clase de hechos hasta que caminase. Después jugábamos a dar la vuelta entera y vencer. Los presagios resultaban amenazadores y próximos. Eran maya. Es verdad que no conseguimos adiestrar el valor y que nuestros padres se acostaron en el mismo lecho. Nuestros abuelos fueron consecuentes al reconocer que esperaban la herida del otro. Entendimos el enfrentamiento como una conducta normal de los dos. Tanto Ney como hermana dijeron no. Solo quedó el trono de Alx, al que ninguno de nosotros debía acercarse. Lo primero en salir fue una compulsión diferida entre la tela, por dentro de los cartílagos, con los que podíamos volar y hacer grandes cosas. Hermana subía a los montes y fortalecía las piernas del reino. En estos casos, señor de Ávila encontrado apropiado ramas para devolvernos uno a uno. Entre sus manos había una separación discreta, acostada con un dedo encima del otro, y los arrugaba, los seleccionaba, los ponía en órbita sobre el paraíso. Cuando Ney apareció con su primer libro, los clown lo vieron y juraron su muerte. Una hoja versaba sobre las actividades más usuales de estos grupos y se extendía acerca del éxtasis core, el dios de los clowns. Ney comenzó su libro dibujando una figura de pájaro abrigado con chaqueta de cuero. La noche escribía sobre sus amigos. El corazón era uno de los tejidos que tardaban más en secar. Era necesario enroscar algodón liso y tejerlo hasta encarcelarlo en una caja de vidrio. Un enorme corazón suspendido del suelo, colgando de la base externa de la mampara, tirante como el sol. Hermana Leiva se había enterado de estos trabajos en una tarde justa al salir de sus sesiones de conocimiento propio. Entonces se acostumbraba a seguir con el cráneo. Lo pulimos hasta dejarlo seco como una segunda luna, un carozo. Cuidadosamente inspeccionamos los ovarios minados de tumores, coágulos y armas. Por allí se trafica a toda clase de maldad. Gestos sorpresivos que después de un tiempo quedan congelados. Las durezas se convirtieron en observatorios para vigilar la supremacía y el avance de armamento. Estaba asombrado en la velocidad con la que se decía lo que necesitábamos oír. Verificamos el desarme automático a razón de los imprevistos que construyen nuestra historia. Agarrando el corazón, podemos desactivarlo aún más ligero que enlazando los cables A y B. Con aquellos que no tienen corazón, se deberá lavar el estómago para recuperarlo. Las medidas son múltiples y pueden variar dependiendo del lugar y el tiempo, pero debe evitarse la hemorragia porque la propagación del virus puede infectar a toda nuestra nación. No es posible recuperar los cuerpos alquilados. Aquellos a quienes el apetito sexual le es indiferente, podrán consagrarse al mal con toda devoción y frescura. De ellos depende el despertar de un siglo. Ven a vivir por debajo del agua, 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 ven a vivir por debajo del agua. Militares retirados tocan cumbia y a un niño unicelular. Sus pesadillas flotan y se van desintegrando, pero un cordel de baba logra tensarlas continuamente. Un niño es un cerdo delicado. Virtualmente somos llamados desde la tortura ultramarina. Neutras y transitivas, las velocidades tallan un astro compuesto para que allí solo vivamos nosotros, pero no ahora, sino cuando seamos gorgones, cuando lleguemos al estadio humilde de la generación inmortal.
La cabeza se nos ensanchará y seremos solo ojos, desde la pera a la nuca. Las retinas tendrán mamparas retráctiles de granito. Esta es la antesala de una estirpe nueva. Este es el vestíbulo del alma. Entonces le dije, escribamos los dos el mismo libro, o 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 el mismo libro, y veamos quién muere después. La niña con mirada de demonio se ha ido lejos. También los animales. Los árboles se torcían haciendo lugar en el cielo y el viento descarrilaba con su aire, desfigurando amarillo y violeta. El escritor seguía vivo. Escribía sobre una mesa de madera clara y rústica. Tenía en mi nuca una niña con guardapolvo rojo, botas y maletín de guerra señalando hacia arriba. Apuntaba una flecha recta que sería un hachazo en medio del cielo para ocasionar una intervención en Máquina Dios. La niña con maletín y botas de guerra repetía la historia del joven escritor que convocó a los ángeles. En esta época, frecuentemente, los demonios sueñan con su vida de ángeles. Cuando el sueño es muy placentero y profundo, el demonio termina su existencia y se abraza a la divinidad. Vuelve a ser un ángel. Cuando los poetas quieren cantar pasa algo similar. Debido a que el canto es una señal cuyo propósito es alinearse al cielo mediante la armonía, aquellos que lo logren se convertirán en ángeles y también morirán. Sobre la delicada cuestión de la naturaleza demoníaca en espectros sutiles, diremos que los ángeles que optaron por morir ya no existen como tales, y los que optaron por vivir cambiaron de forma y lugar. Piensa en los ángeles, pero no caigas en la redención. La mortandad de nuestros escritores más jóvenes se debe a la desconfianza en su propia vida. Imposibilitados de continuar un movimiento ajeno, recurren a la divinidad buscando la comulgación. Máquina Dios lavó su rostro. Un joven escritor, maravillado con su poema, miró el techo de su habitación e hinchó el plexo con la excitación de una vagina acariciada. Pidió y convocó, trasladando el lenguaje a la región portal de la cabeza, entre la mitad superior de la frente, estrella de David, y la mitad superior de la nuca, corona. Un ángel solo siente su caída. El canto de los ángeles es un hecho de la oscuridad. Mira desde el otro lado, un túnel nos devuelve el infinito. La libertad es solo la tensión de mi cuerpo al aire. Los ángeles, acusados de demonios, miran y comandan esta revolución. No hay destino donde existen alas. La libertad es, para quien la ha encontrado, la única certeza. Partículas de luz que cruzan distancias estelares y también el tiempo en 3 momentos simultáneos. Este es el tiempo del canto de aquellos que no conocen los campos de flores. La mar solo dejó perdidas las botellas con los mensajes que no recibiste. Me fugaré al amanecer y dejaré mi mente. Estaré algunos años contemplando el mar para ver si vuelve tu nave. Te extraño desde todos los tiempos y me desintegro en las miradas oscuras de la nostalgia prendida de tu ausencia. Soy todas las olas perdidas de este mar desierto. Soy todas las corrientes de esta vorágine y soy la ola, el moviendo y el mar. Espero tu naufragio para rescatarte. Espero y provoco al viento. Me hago gaviota, me vuelvo espuma. Me regreso a mi lugar de vigía, me regreso a mi lugar de arena, me regreso a mi lugar de roca y descubro que de espaldas me estás mirando ya. En verdad me están mutando este cuerpo de batalla. En verdad están muriendo los sueños en delirio. Nada acontece fuera de mi mente, y es verdad que no he venido de ningún lado, ni voy a ninguna parte, sino que dentro espero a que la ráfaga de balas deshaga mi cuerpo. Tú eres la misma noche que se escapa en la delirante forma de aves nocturnas que alzan su vuelo al amanecer. Este es ya un sueño de justicia convirtiéndose en realidad frente a tus ojos, pupilas perdidas que no miran la realidad presente, sino el futuro. Te sorprende que al final de esta brecha por la que hemos andado abriendo paso, quitando hierba, matando víboras, soñando a salto de mata, te diga que no hemos llegado y que además
estamos al borde de un precipicio. ¿Aún dudas en saltar? Te digo lenta pero certeramente que es inevitable. Saltaremos, y justo antes de golpear con lo que sea que esté debajo, tendremos alas. Al final, esa es la única realidad en donde en verdad podremos ser libres. Para volar solo hace falta descifrar el lenguaje de las aves. Si tú quitaras esta piedra, tal vez yo volvería a sonreír o tal vez no. ¿Por qué quieres todos los gestos evidentes si al final está ahí, para ti, en pequeñas cajas, todo? El sol que redondea e ilumina los días, la risa plena de verdes hojas, el aroma de las castañas que se queman puestas a la hoguera, el dolor listo a liberarse de la nostalgia pétrea y todas las llaves que perdiste para que abras de nuevo, cuantas veces quieras, todas las cajas y dejes a los recuerdos volar y ser libres, como esos pájaros con los que sueñas. Entonces sanará la esquina del ala rota, que te duele tanto como la costilla extraída de todas las alegrías. Me preguntas si conozco la isla. Te digo que de ella vengo, que a ella me une el fruto, que solo tiene dos espacios, el árbol de la vida y la colina, donde se despeñan las vanidades. Hay que deshacerse de todo para no caer. Déjame deshojar solo flores muertas. Escucha cómo todas las cosas son esta sinfonía donde la energía se encuentra, colisiona, se desdobla y emite luz. No es como tú lo piensas, el motor universal eres tú, con todas esas pequeñas luces que emites y no te das cuenta. Susurras los nombres de las cosas, como la fórmula antiquísima de la piedra filosofal, la poción de la locura.